Buen día, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Debido a una asignación de trabajo no vamos a poder estar en vivo en esta oportunidad, sin embargo aquí estamos entregándoles nuestro estudio bíblico de todos los jueves. Es un honor para nosotros poder estar siempre conectados con ustedes de alguna manera y aquí estamos entregando nuestro estudio, al cual por supuesto vamos a entregar a Dios también en los próximos minutos a través de una oración. Así que me gustaría que me acompañaran. Señor, te damos gracias en esta oportunidad por estar aquí contigo, Señor, queriendo estudiar una porción más de la Escritura, queriendo aprender más de ti, queriendo entender tus consejos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que me puedas ayudar a poder entregar este mensaje que has preparado. Te pido, Señor, que puedas abrir los corazones de los oyentes y que puedas consolar a aquellos que están en medio de esta batalla que vamos a describir. Te pedimos en el nombre de Jesús que la unción nos acompañe en los lugares a donde nos encontramos. Es el mayor premio para los cristianos de fe, es el tener unción. El poder botar las barreras que impiden el correr la unción es una de los grandes desafíos de los cristianos, Señor. Ayúdanos a hacerlo correctamente. Queremos entregar a ti honra y gloria porque tú eres el único que la merece. Eres el autor de este libro maravilloso que es la Biblia, tu palabra, Señor. Eres el único que la conoce perfectamente. Eres el único que comprende al 100% todo lo que quisiste poner ahí para los seres humanos. Por eso debemos depender de ti, Espíritu Santo, para que nos conduzcas cada vez que abramos este libro y podamos leer en él cuál es tu voluntad para nuestra vida. Señor, mientras estemos aquí, en esta vida tan complicada y tan difícil, tenemos que voltear a ver hacia arriba. No podemos hacerlo solos. Y es por eso que nos tomamos tiempos como estos durante la semana para poder recibir de ti la guianza correcta y tratar en lo posible de que la vida sea un poco menos dura. Te damos gracias, Señor, y te damos la bienvenida a este espacio. A ti es la honra y a ti es la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos una vez más por su atención a este estudio bíblico. Vamos a salirnos un poquito del tema que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos 2 meses, que es el libro de Josué. Vamos a poner una pequeña pausa casi al final para poder entregar este mensaje que creemos también que es de mucha necesidad para el pueblo de Dios. Y es la esperanza para un padre que está en batalla para rescatar a sus hijos. La esperanza para un padre que está en batalla para rescatar a sus hijos. Dios nos ha conducido a poder entregar este mensaje y de esa forma también entendemos que hay grandes necesidades en este sentido. Y es por eso que queremos orar por estas personas que pasan dificultades con sus hijos o porque están batallando en contra de una rebeldía, de una adicción o de cualquier otra cosa que también a veces no logramos entender, pero son cuestiones y ataques espirituales orquestados por Satanás para poder destruir a una familia a través de un joven, a través de un adolescente o a través de hijos que ya son mayores pero que causan problemas como que fueran menores. Vamos a dividir en dos, vamos a ver 2 citas bíblicas o 2 porciones bíblicas en esta oportunidad que nos pueden dar herramientas para poder combatir y que también nos pueden dar consuelo al corazón. El primero de ellos está en el libro de Job, por eso vamos a dividir este estudio en 2 partes. Y quisiera que me acompañara al libro de Job, capítulo 1, versículos del 1 al 22. Y vamos a estar analizando esta porción. El libro de Job, como usted puede quizás ya haber escuchado en alguna oportunidad, algunos teólogos y estudiosos dicen que es el libro más antiguo de la Biblia. Y algunos lo han datado a 1800 años antes de Cristo. Y hay un montón de cosas muy interesantes que quizá no es el tiempo para poderlas compartir debido a que pues tenemos que enfocarnos en cuál es el tema de hoy. Pero hay muchas cosas interesantes porque en el libro de Job se hacen referencias a varias cosas históricas, pero hay otras a las que no se hacen y es por eso que ellos datan este libro desde el año 1800 antes de Cristo y es porque habían un montón de eventos bíblicos que todavía no habían sucedido. Hay un montón de detalles que se cuentan a lo largo del libro de cosas que todavía no habían pasado. Entonces, por eso se dice que es el libro más viejo de la Biblia.
Aquí vamos a ver una historia. Algunas personas han erróneamente dicho que Job es una invención, que realmente es un personaje que no existió. La Biblia no tiene nada como eso, y si la Biblia deja algo como eso, lo deja especificado y dice es una parábola o es una historia y tiene ciertas características. Pero Job tiene un lugar geográfico donde se puede ubicar, y por todo lo que les he dicho también se puede ubicar un lugar histórico en el tiempo, en la línea del tiempo. Entonces no hay motivo realmente para decir que Job no era un personaje real. Entonces veamos lo que dice. Esta es iniciando el libro, y vamos a hacer una descripción de quién era este hombre. Dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Ya solo ahí ya nos da un punto geográfico. Ya existe un punto geográfico. Las parábolas no dan puntos geográficos ni dan nombres. Aquí vemos que sí lo hace. Y era este hombre, y vea usted la descripción que hace Dios de él. Y dice, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Son 4 características que Dios nos da de la descripción de este hombre. Perfecto y recto. Recuerden ustedes que la palabra perfección en la Biblia no es un absoluto, ¿verdad? Sino que es perfecto en su rol de hombre con respecto a Dios. O sea, era muy bueno, hacía las cosas muy bien, pero no quiere decir que el hombre no cometía errores, no quiere decir que el hombre no cometía ningún pecado. No era perfecto en su conjunto, pero era perfecto para Dios. Después dice que era recto. La palabra rectitud significa que dentro de su caminar diario él trataba de ser un hombre justo y hacer lo que era correcto, y parece que lo lograba, lo conseguía porque Dios así lo había caracterizado, perfecto y recto. Después Dios sabía que había temor en su corazón también, y por eso decía que era temeroso de Dios. ¿Quién más para decirnos si un hombre es o no temeroso de Dios que Dios, por supuesto, ¿verdad? Que es el que pesa los corazones. Y apartado del mal, quiere decir que él huía de cualquier cosa que hubiese ofendido a Dios. 4 características principales. Y este hombre tenía 10 hijos, dice la Biblia. En el versículo 2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Otra de las cosas que dicen los estudiosos es que se repite muchas veces el número 7 y el número 3, y que por eso quizá el libro no es verídico, es decir, no es un personaje real. Pero realmente ustedes ven, también se mencionan 500, 300 y muchísimos criados y cosas. Entonces no hay una base sólida para poder desvirtuar el hecho de que Job era real. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande de todos los orientales. Estamos viendo que era un hombre sumamente próspero. Y aquí dice que aquel varón más grande de todos los orientales. En la escritura, los orientales eran los que vivían al este de Palestina, en la Arabia desértica septentrional, y él era el más acaudalado de todos los hombres y de las familias que vivían en esa zona. Recuerde que estamos hablando 1800 años antes de Cristo. Esto significa que la tierra no era tan poblada como ahora nosotros lo vemos, y mi vecino próximo debe haber quedado a kilómetros y kilómetros de distancia, ¿verdad? Era realmente poca gente la que había en el mundo. Versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Aquí, haciendo un análisis de lo que sucedía, era que eran 7 hijos y ellos ya estaban grandes, no eran jóvenes en este punto de la historia. Y ellos lo que hacían era que hacían fiestas de cumpleaños, podemos decir, que eran como sus celebraciones personales familiares. A eso me quería referir. Hacían como sus celebraciones en sus casas, cada uno de estos 7 jóvenes o adultos,
Y entonces ellos se rolaban, digamos, se daban vueltas en los horarios hasta que cumplían, dice, los 7 días, las 7 fiestas cada uno. Esas fiestas no duraban un día, eran banquetes grandes que podían durar varios días y eran 7 de ellos. Algo que llama la atención muy bien era que llamaban a sus 3 hermanas para que comiesen con ellos y bebiesen con ellos. Eso dice algo bueno. Según los analistas del libro, no podían invitar a sus 3 hermanas si hubiesen habido depravaciones en estas fiestas. Eran fiestas familiares, claro, por supuesto que comían y bebían y se ponían borrachos y hacían cosas que eran no agradables a Dios, pero el hecho de invitar a sus hermanas incluía el hecho de que no eran también fiestas depravadas. Y entonces se reunían los 10 hijos y hacían sus fiestas. Acontecía que habiendo pasado un turno, los días del convite, la palabra convite es realmente una ocasión para beber, eso es lo que significa. Dice que después de que todo esto terminaba, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Y es aquí donde entra el cuidado del padre. Job entendía muy bien, recuerden la descripción que hizo el Señor de Job. Y cuando él entendía de que en esas fiestas se pudo haber dicho algo que había ofendido a Dios, entonces él iba, santificaba, se levantaba por la mañana y ofrecía holocaustos. Imagínense, era un gran gasto, ¿verdad? Porque cada holocausto que hacía por cada uno de sus hijos tenía que matar un becerro, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, pero a él no le importaba hacer esa inversión con tal de cubrir y bendecir a su familia. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días, dice que todos los días iba delante de la presencia de Dios a orar por sus hijos. Aquí no lo dice el libro, pero probablemente Job ya había tratado de persuadir a sus hijos de vivir una vida santa, de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios como él lo hacía, en el temor de Dios, recto y justo. Y probablemente no había logrado permear en la voluntad de sus hijos para que ellos buscaran a Dios en lugar de estar haciendo tantas fiestas, en lugar de estarse emborrachando y de esa manera, sin quererlo o de manera consciente, sino influenciados por el alcohol o por la fiesta o por la emoción, haber blasfemado el nombre de Dios. Y él trataba, me imagino yo, de poder convencerlos, pero ya eran adultos y ellos estaban tomando sus propias decisiones. ¿Y qué era lo que este hombre estaba haciendo? Oraba todos los días por sus hijos. Iba delante de la presencia de Dios y hacía lo que para él estaba a la mano en ese momento. En ese momento de la historia de la cultura hebrea se quemaban holocaustos. Esa era la manera. Nosotros ahora no podemos quemar un becerro por nuestros hijos o podemos partir en pedazos un buey para ofrecerlo en holocausto por ellos. Nuestro protocolo es diferente. El protocolo de Dios ahora a través de su Hijo Jesucristo y la fe en Él quiere decir que se rompió el velo y podemos entrar en oración confiadamente al trono de la gracia. De esa manera ofrecemos nuestro holocausto, si usted lo quiere ver desde una manera, podemos decir, ilustrativa, pero ya no se hacía un holocausto como este, o ya no se hace un holocausto como este. La gran idea y el centro que nosotros queremos estar compartiendo con usted es que el hecho de tener un hijo o una hija o varios hijos que están alejados de la palabra de Dios o que viven una vida de desenfreno o que están en total rebeldía o están haciendo cosas que obviamente no es la voluntad de Dios, nuestro rol como padres va a ser siempre el mismo. Nosotros debemos clamar por ellos, debemos ungirlos, debemos estar ahí, porque si usted no ora por estos muchachos, nadie lo va a hacer. Porque ellos van a estar en esta guerra de desenfreno, en este círculo vicioso del placer y de las fiestas o de los vicios, y probablemente tengan amigos que los están incitando a hacer esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar fuertemente, sobre todo por aquellos hijos que ya son adultos y que están tomando ya sus propias decisiones. Ya no se diga, por supuesto, por aquellos adolescentes que todavía están bajo la cobertura del hogar
que todavía están bajo una educación y que están bajo la responsabilidad de los tutores o padres. Ya los que están adultos y que ya son mayores de edad, pues tiene que cambiar la estrategia, y la estrategia estamos aprendiendo la de Job. Y vemos acá que dice que un día vinieron a presentarse delante, estoy en el versículo 6, a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Quiero explicar un poco esto. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Los hijos de Dios en esta oportunidad es como algo que se ha llamado tradicionalmente, digamos, la corte celestial. Los hijos de Dios aquí se refieren a los ángeles. Ya en otros lugares de la Escritura se da cuenta, por ejemplo en el libro de Números o en el libro de Deuteronomio, da cuenta de estas reuniones que Dios tenía con los ángeles. Acuérdense que los ángeles andaban haciendo su trabajo, andaban haciendo lo que Dios les había ordenado hacer, y de repente se reunía con él para ver cómo estaban pasando las cosas, a ver cómo estaba yendo en la tierra. Y como les digo, no es la primera ocasión en la que esta reunión se menciona. Y vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y mucha gente cuestiona también este punto y dice, ¿cómo es posible que Satanás haya podido entrar a esa reunión? Pero recuerde que Dios había citado a los ángeles en ese momento, y Satanás había sido un ángel, estaba en ese rango y operaba en esa zona espiritual. Y como Satanás es Satanás metido, y él quería estar oyendo qué era lo que estaba hablando, estaba rondando por esa zona. Por supuesto, Dios sabía que él estaba por ahí. A Dios no le sorprende nada. Por eso en el versículo 7 vemos lo siguiente. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Como que dice, ¿vos qué andas haciendo por acá? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Porque él tiene ese permiso, ¿verdad? Es el príncipe de la tierra, desgraciadamente en estos momentos, y él puede andar y rondar. Por eso es que juega con las mentes de las personas, juega con las discusiones de la gente, juega con lo que uno dice, juega con lo que uno piensa, porque él está acá en el mundo. Y es él el responsable de empujar a todos estos jóvenes, hijos de Job, a tener esta vida de desenfreno. Entonces empieza a conversar con Dios. ¿Y de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y aquí hace la misma descripción del versículo 1, y dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A veces Dios va a permitir ciertas cosas como estas. No nos parece a nosotros que sea nada divertido el hecho de que a Job lo están poniendo delante como para hacerle una prueba, pero esto ha sucedido dentro del rol de Dios. También en Pedro, recuerdan, al apóstol Pedro le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte, y yo he rogado que tengas fe en medio de las circunstancias. Entonces, a veces, tomando en cuenta Dios las características de la persona, sabiendo de que va a salir adelante de una u otra forma, permite ciertas cosas en nuestra vida. Y a veces nosotros nos molestamos con Dios diciendo, tú eres el Todopoderoso, ¿por qué no haces que esto cambie? Pero a veces Dios permite esto para que el perfecto, el recto, el temeroso de Dios y el apartado del mal sea afianzado en la fe. Va a ser muy difícil esto, pero si usted lee el libro de Job completo y va al final del libro, vemos cómo Job sale con una nota excelente, aún después de haber sufrido lo que sufrió. La nota de fe de Job aumentó, y si él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal al principio del libro, cuando el libro termina, supera mucho, con muchas creces, esa descripción que Dios dio de él. Porque a veces las pruebas lo que nos hacen es levantarnos y hacernos mejores personas. Claro, pues está en juego la vida de nuestros hijos, la vida espiritual de nuestros hijos, y es por eso que hay que seguir adelante tomando el ejemplo de Job y orando por ellos. Versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de embalde? Le dice Satanás a Dios, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que él tiene está en tu mano,
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. O sea, aquí iba empezando la vuelta. La vuelta de los cumpleaños iba empezando porque estaban en el primogénito. Y vino un mensajero de Job y les dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos. Los sabeos eran descendientes de Sheba, que era un nieto de Abraham y Setura, y ellos eran parecidos a los árabes beduinos, eran nómadas, y ellos habían llegado a la zona y habían atacado a los hijos de Job, y estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos, eran otro pueblo, que estos sí eran guerreros experimentados, no eran ladroncillos como los otros nómadas, los sabeos, sino que estos eran guerreros, no eran bandidos y ladrones, eran de verdad un ejército, que hicieron 3 escuadrones, como ustedes ven, estaban bien organizados. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y es aquí donde viene el inicio de esta prueba difícil para Job. Es aquí donde viene el propósito de la prueba en este caso. Y vean ustedes, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Eso es lo primero que hizo Job, adoró. Fue a preguntarle a Dios qué estaba sucediendo, porque por supuesto que en su mente humana no lograba comprenderlo o no lograba procesarlo. Pero en el versículo 21 dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y es ahí donde empieza su proceso, su inicio, su apreciación de la prueba que estaba viviendo en ese momento era adorar a Dios y no quejarse de lo que estaba sucediendo, porque él dice, desnudo salí de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esa es la reacción correcta que deben tener los hijos de Dios en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, dice el versículo 22. Por supuesto, después de estos versículos, en el capítulo 2 en adelante, uno puede subirse al carrito de la montaña rusa de las emociones de Job, de ver cómo sube y baja, llega a momentos muy, muy bajos. Llegan 3 amigos que no le ayudan para nada, sino más bien lo señalan, diciéndole que es un pecador, diciéndole que ha caído en pecado, diciéndole que a saber qué ha hecho en lo oculto, que es un mentiroso, que es un farsante, que es esto y lo otro, cuando realmente nosotros vemos la historia de Job y nos damos cuenta de que ni era farsante ni era mentiroso, sino que por ser un hombre, como dice la escritura aquí, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Dios había permitido que Satanás tocara su vida a través de una prueba. ¿Qué es lo que ustedes y yo podemos rescatar en la primera mitad de este estudio con respecto a la batalla que luchamos con nuestros hijos? Es que primero debemos mantener nuestra rectitud delante de Dios aún en medio de las circunstancias. Su relación con Dios no se puede deteriorar, ni su compromiso con Dios se puede deteriorar en medio de una batalla por sus hijos. Una cosa es luchar a favor de sus hijos y ayudarles a salir adelante, orar por ellos, y otra es que ese factor que usted está luchando o teniendo con ellos le afecte su relación personal con Dios. Segundo es que si algo llega a suceder para ellos, una consecuencia de sus acciones, no digamos acá como lo estamos leyendo en Job, la muerte, pero algunas cosas, problemas económicos, problemas matrimoniales en ellos o problemas de pérdida de trabajo,
Esos factores nos tienen que ayudar a acercarnos a Dios para seguir nosotros creciendo en la fe y seguir orando por ellos aún en medio de las circunstancias. Darnos cuenta que siempre adorar a Dios y reconocer su poder va a ser la mejor medicina que nosotros podamos utilizar a favor de nuestros hijos. Tratar de seguir llevando estas 4 características que este hombre hizo: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, nos hará que Dios pueda poner atención a nuestras peticiones y a nuestra oración. Por eso le insto a que siga adelante. Le insto, yo sé que puede ser que esté cansado, que esté abatido, que ya esté aburrido de orar por sus hijos y que su hijo o su hija siguen cometiendo errores y que usted ya no haya que hacer, pero siga, no mengue, siga adelante, no suelte a sus hijos. Si los suelta, usted se los come vivo Satanás. Si deja de orar por ellos, se los come vivo el mundo. Si medio han logrado salir adelante y no han tocado el fondo todavía, es gracias a las oraciones de sus padres. Siga adelante. Vamos con la segunda mitad de este estudio y quisiera que se fuera conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 20. Primero de Samuel 30. En esta oportunidad vamos a hablar de el rey David, que es otro ejemplo que tenemos de la protección familiar. Hace poco predicaba un mensaje sobre esta porción de la Escritura y vamos a enfocarnos también en la defensa de la familia, que en este caso nosotros hemos orientado a la defensa de nuestros hijos. Primero de Samuel 30 del 1 al 20 nos cuenta la historia de David estando en la batalla, haciendo todas sus conquistas que Dios le había mandado hacer, y había descuidado la retaguardia, es decir, había descuidado su campamento, donde estaban las familias, no solo de él, sino de todos los hombres que con él combatían. Veamos lo que dice 1 Samuel 30, del versículo 1 en adelante. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Vamos a hablar quién es Amalec. Los amalecitas es un pueblo históricamente enemigo de Israel, que muchos estudiantes de la Escritura lo categorizan como el pueblo de Satanás. Ha sido siempre un pueblo enemigo de Israel, que lo quiere destruir, lo quiere hacer desaparecer, y es exactamente la batalla espiritual que hay entre Satanás y los cristianos. Entonces, cada vez que usted lea Amalec o amalecitas, se está refiriendo a un ataque satánico hacia Israel. Entonces, por eso Dios a veces, y hay cuestiones que nos cuestan comprenderlas, pero Dios en el Antiguo Testamento a veces decía: tienes que destruir a los amalecitas y matar a todos los seres humanos que estén en esa aldea y que pertenezcan a él, y no dejar ni a uno solo. Y a veces dice uno: ¿cómo puede Dios ser tan fuerte? Puede ser tan cruel. Pero resulta que Amalec es el símbolo del pecado, Amalec es el símbolo de Satanás, y hay que erradicarlo por completo. No hay que dejar ni siquiera uno que pueda después reproducirse y volver a crear una nación que va a volver a crearle problemas a Israel. Y es por eso que de esa manera se hacía. Entonces, Amalec había invadido el Negev y a Siclag, que era donde estaba el campamento, y había asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se había llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Habían llevado cautivos, habían asolado la ciudad, habían saqueado la ciudad y se habían llevado a todos los familiares, a las mujeres y a los niños, jóvenes o ancianos, que no estaban en la batalla. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y es aquí donde la Biblia, aunque era David el gran hombre de Dios, el gran guerrero, y con su ejército, que había sido un ejército escogido con muchas batallas y muchos éxitos, nos damos cuenta que seguían siendo seres humanos tal como lo es usted, tal como aquel que está luchando en la batalla por sus hijos, que aquel que llora por sus hijos. Veamos lo que dice el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Estoy seguro que Dios ha visto su llanto. Estoy seguro que Dios ha escuchado sus súplicas en medio de las circunstancias por sus hijos, que cuando los ve en situaciones deplorables,
Usted ha puesto sus rodillas en el piso y ha clamado por ellos, así como David y sus soldados clamaron. Estos hombres valientes, hombres de guerra, hombres que venían con sus espadas, sucios, con sus armaduras, montados en sus camellos, lloraron con todas sus fuerzas por sus familiares. Asimismo, usted, estoy seguro, ha llorado y ha clamado por sus hijos. Versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Esta mujer, solo para hacerles una referencia, Ahinoam, esposa de David, procedía de Jezreel, acompañó a David mientras él huía de Saúl. Y por supuesto nos cuenta la historia que sucedió aquí. Estaba con David al acceder al trono en Hebrón, y ahí dio a luz al primogénito de David llamado Amnón. Ella era esta mujer. Y luego también está la historia bien rápido acerca de esta mujer llamada Abigail. Abigail tenía un esposo que se llamaba Nabal, y Nabal era un hombre malo, un hombre que realmente era muy malo, y se metió en problemas con David, este hombre, y este hombre terminó muriendo. Entonces David tomó a Nabal como su mujer también. Versículo 6 dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Él era el responsable, recuerden que era el jefe del ejército, comandante general de las Fuerzas Armadas de Israel, y quizá todo el mundo le decía: ¿y cómo se te ocurrió dejar solo a Ciclag? A veces el liderazgo es así, ¿verdad? Porque a ningún otro oficial del ejército se le ocurrió que había que ir a cuidar la retaguardia, pero todos le echaron la culpa. ¿A quién? Pues al comandante general, por supuesto. Entonces todo el mundo quería apedrearlo a él. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero aquí viene la gran característica que hace a los verdaderos hombres de Dios. Y en este mismo versículo dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David no empezó a armar una contraofensiva, ni empezó a comprar más armas, sino que se fortaleció en Dios. Y tenía que ir a refugiarse con Dios, porque de él dependía tomar las decisiones correctas para poder recuperar a las familias de todo su ejército. Entonces clamó a Dios, se fortaleció en Jehová. Versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Los sacerdotes tenían que usar un atuendo que estaba descrito en la ley, y era un uniforme diario del tabernáculo, y algunas de las piezas del uniforme no solo eran hermosas, sino también eran muy significativas. Y dos partes que llevan este vestuario del sumo sacerdote era el efod y el pectoral. El pectoral era como una tela larga que estaba, por supuesto, en el frente, en el pecho, y después se ponía el efod, que se asemejaba a un chaleco, y este chaleco se llevaba sobre la ropa exterior. Ya era la última parte del uniforme del sumo sacerdote. Y el pectoral a veces estaba unido al efod. Era hecho de linos de colores, tenía 22 centímetros cuadrados, y enfrente había 12 piedras preciosas. Cada una de esas piedras llevaba inscrito el nombre de una de las tribus de Israel. Esto simbolizaba que el sumo sacerdote representaba a todo el pueblo ante Dios. El pectoral también contenía bolsillos que tenía 2 piedras. Ya vamos a analizar esto. 2 piedras. Aquí a los lados llevaba 2 bolsillos, y ahí llevaban esas 2 piedras que se llamaban el Urim y el Tumim. Y de alguna manera el sumo sacerdote podía determinar la voluntad de Dios para la nación al consultar el Urim y el Tumim. No me pregunte cómo se hacía eso, hay muy poca información de cómo era que Dios se manifestaba a través de estas 2 piedras. El Urim y el Tumim eran usados por el sacerdote para tomar decisiones. Estos nombres significan maldiciones y perfecciones, y se refieren a la naturaleza de Dios, cuya voluntad se revelan en estas piedras. Eran llevados en un pequeño saco y eran sacados o echados para llegar a una decisión de un sí o un no. Era una manera de comunicarse con Dios rudimentaria, pero que al parecer funcionaba bastante bien. Versículo 8, David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos.
David fue a consultar a Dios, utilizó los medios de consulta que él tenía delante de sí en esos momentos. Primero se postró y adoró a Dios, se conectó con él y después se acordó que el sumo sacerdote está para poder generar esa comunicación con Dios y le preguntó: ¿qué hago, Señor? Deberíamos nosotros todos tomar esas decisiones del sí o del no, sigo o no sigo. Dime, Señor, qué debo hacer en este camino, aquí, izquierda o derecha. Y eso fue exactamente lo que David hizo. En medio de las circunstancias, Dios le seguirá dando a usted la guianza para poder continuar en medio de las circunstancias con sus hijos, en medio de estas batallas tan difíciles. Versículo 9: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Ahí empiezan a suceder algunas cosas importantes. Apareció un muchacho egipcio que había sido abandonado por su jefe, y él se acercó ya próximo a morir porque no había comido en 3 días, y David y su ejército les dio de comer. Después decía que habían 600 hombres que iban con David para hacer este rescate. 400 de ellos pudieron continuar, 200 estaban muy cansados, venían de una ronda de batallas bastante fuerte. Finalmente logran cruzar un arroyo, y después de ese arroyo encuentran a estos amalecitas que estaban comiendo y bebiendo, por supuesto, y muy borrachos, y no se dieron cuenta de que el ejército de David ya estaba encima de ellos. Lograron rescatar a su familia, lograron rescatar a los niños, a los jóvenes y a las mujeres, y se llevaron todas las cosas que los amalecitas tenían como botín. Así que hubo de parte de Dios un respaldo absoluto, y es por eso que la batalla espiritual siempre estará presente en la vida suya y en la vida de sus hijos. Recuerde entonces, las bendiciones espirituales de Job deben estar presentes en medio de la batalla, las bendiciones familiares de Job, y él lo que hacía a favor de sus hijos debe estar siempre presente. Tenemos que procurar, la transmisión del conocimiento de Dios a nuestros hijos. Debemos procurar la vigilancia espiritual sobre nuestros hijos si todavía están bajo nuestra casa. Debemos no dejar nunca de interceder por nuestros hijos. El ataque de Satanás para destruir la integridad de la fe de un padre va a estar disponible siempre. Él va a tratar de destruir su fe a través de la mala conducta de sus hijos. La destrucción de la fuente de alimentación espiritual de Job llegó a través de Satanás, y él va a querer también destruir su fuente de alimentación espiritual. Va a tratar de atentar contra su carácter santo, va a tratar de destruir a sus hijos. La respuesta de un padre es no darse por vencido, es expresar su dolor delante de Dios, claro que sí, por supuesto. Es adorar a Dios en medio de las circunstancias, es aceptar la soberanía de Dios y creer en la respuesta del Señor en medio de la batalla. En cuanto a las cuestiones que aprendemos de David, el ataque cobarde de la retaguardia hacia nuestro hogar va a estar siempre listo. Alguien decía por ahí: tú anda a conquistar el mundo, que yo te cuido la casa, y realmente a veces no cuidan la casa, sino que por la retaguardia se mete Satanás, y en ese sentido nosotros vemos cómo está la destrucción de los bienes, el ataque para esclavizar a la esposa y a los hijos, porque hubo un descuido en lo que en el frente se estaba combatiendo. El dolor es indecible, la angustia y el temor por la acusación de su liderazgo es muy fuerte, porque eso le dijeron a David. Recuerda que a David se angustió mucho porque el pueblo le echaba la culpa a él, cuando todo el mundo había descuidado la retaguardia, no solo él. Y hay angustia, y hay temor y acusación en el liderazgo cuando lo ponen a pelear en contra de Dios. Pero viene este hombre David, que es lo que usted y yo como padres tenemos que hacer: ir a buscar a Dios y encontrar en Dios la respuesta, nos acusen o no nos acusen. Debemos fortalecernos al confiar en Dios como hizo David, pedir dirección a Dios, orar para recibir la convicción de una victoria futura. Probablemente la victoria no sea inmediata, pero en Cristo vamos a encontrar esa victoria. Vamos a tener victoria sobre el enemigo, vamos a tener la libertad de nuestros hijos, la restitución de lo robado por el enemigo.
el incremento de la fe y del amor a Dios y ese deseo intenso de servir a Dios y seguir caminando de acuerdo a su voluntad. Sé que la prueba no es fácil, sé que lo que usted está viviendo con sus hijos debe ser durísimo en este momento, pero sirva estas porciones de la Biblia que hemos compartido hoy con usted para fortalecerlo en el Señor. Su lucha no está solo, está con el Señor, está peleando con Él. Las cosas no se ven bien, parece que uno no avanza, pero en el nombre de Jesucristo se dará la victoria. Siga orando por sus hijos, siga clamando por sus hijos, tengan la edad que tengan. Siga pidiendo bendición para ellos, siga pidiendo que algún día ellos se encuentren con Dios cara a cara plenamente en medio de las circunstancias. Que ellos sepan que la herencia que les dejamos del conocimiento y del temor a Dios funciona y que en algún momento ellos van a poder utilizar esas herramientas para construir su vida o esas armas para defenderse de los ataques de Satanás. Es necesario que usted siga adelante, que no se rinda, que no caiga, que no mengüe, siga orando por sus hijos, no los suelte y siga adelante. Si usted está en algún problema, tal vez usted es ese hijo a quien le estamos nosotros dedicando este mensaje. Tal vez es usted esa persona que se ha alejado de Dios. Tal vez es usted esa persona que está cautiva. Usted necesita a Cristo en su corazón. Usted necesita que Dios pelee de su lado. Y eso solo se logra depositando toda nuestra fe en Jesús como Señor, como Salvador, como el guía, como nuestro comandante. Es por eso que yo le pido que hoy usted haga esta oración ahí donde está. Cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco también que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que hoy me das de poder ser llamado Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración ahora, le queda buscar un lugar a donde congregarse, una iglesia bíblica, a donde crecer en el conocimiento de Dios y fortalecerse para luchar con sus propias batallas, sus propios vicios, y pueda salir adelante con la ayuda de Dios. Cerramos este espacio con una oración. Señor, te damos gracias por darnos consuelo en nuestros corazones, por saber, Señor, que hay otras personas peleando las mismas batallas y que todos podemos encontrar en ti siempre la solución, el consuelo, el camino, Señor. Que no comprometamos nuestra fe aún en medio de las circunstancias difíciles, torturadoras, que podamos seguir firmes en la fe, Señor, poniendo los ojos en ti. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos consuelo y sabemos de esta manera que tú nos has escuchado en cada momento, en cada llanto, en cada noche difícil. Bendice, Señor, a esas familias que están pasando situaciones complicadas. Bendice a esos hijos, Señor, que están en rebeldía. Bendice a esos hijos, Señor, que han vuelto su rostro lejos de ti, Señor. Ayúdales a hablarles de acuerdo a tu idioma, Señor. Tráelos hacia ti, Señor. Transforma sus vidas, perdona lo que están haciendo, Señor. Y ayúdalos a restaurar sus vidas, así como lo hiciste con todos nosotros. Te damos gracias, Señor. Bendícelos ahora y consuela los corazones de aquellos que están en sufrimiento. A ti sea honra y gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por su atención a este estudio bíblico. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.